forma el examen para llegar a esta exposición, que demostraron que se leyeron bien el libro, que lo absorbieron y que aprendieron. Eso es una garantía de que nos van a hacer una excelente exposición y nosotros a ellos ya los conocemos como expositores, así que vamos a darles un fuerte aplauso, boten su energía en ese aplauso. ¿Cómo se puede ser tan dichoso entre tanto sufrimiento y cómo puede haber tanta dulzura en el infierno? Con esta frase vamos a dar inicio a nuestro análisis literario de la obra Apocalipsis del autor Mario Mendoza. Somos una parte del grado noveno y mi grupo está conformado por David Martínez, Esteban Cito, Federico Gómez y mi persona, Isabel Amén. We choose the book Apocalypse by Mario Mendoza because he is a recognized author for the work Satanas, which also had a cinematic adaptation, so we opted for Apocalypse. For is the enigmatic title, and which generated mystery and intrigue. Nosotros escogimos este libro porque tenemos sabido que Mario Mendoza escribe tiene una escritura muy profunda y le gusta mucho como el misterio y jugar también con el que pasará de la historia. También teníamos recomendaciones de nuestros padres de que este era un muy buen escritor. Bueno, Mario Mendoza nació el 6 de enero de 1964. Su descendencia paterna es Samuel Tepchenari, que huyó a Colombia, él era un libanés, huyó a Colombia y cambió su apellido a Mendoza. Bueno, Mario estudió en la Universidad Pontificia de Bogotá, estudió literatura latinoamericana y posteriormente dio clases de ese mismo tema en la misma universidad. Después publicó su primera novela, La ciudad de los umbrales, en 1992. Mario Mendoza was born in Bogotá in January 6, 164. He is a paternal descendant of Simon Tepchenari. Simon Tepchenari arrived in Colombia fleeing persecution on Lebanon. Upon his arrival, he found to the country was bipartisan violence, and he changed his last name to Mendoza. After he finished the Rufus College, he entered to the Javeriana Universidad in Bogotá, and he obtained Masters of Latin American Literature. He was a literature professor in his alma mater. After he graduated into the literature, he published his first novel in La ciudad de los umbrales in 1892. Época en la que se desarrolla la historia. Aproximadamente la época en la que se desarrolla es desde 1970 hasta 2010, pero principalmente sucede en los 80, en la cual Bogotá era una ciudad muy catastrófica y digamos apocalíptica. Bueno, sucesos que han sucedido en Colombia durante los 80. El desarrollo de narcotráfico en Medellín, el volcán de Armero, el asesinato a Galán, la toma del Palacio de la Justicia, y los conflictos armados. Después, cosas que sucedieron en el mundo. Bueno, la bomba al espectador. Y ya después, cosas que sucedieron en el mundo en los años 80. La disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, el desastre de Chernóbil, la Guerra Fría y el final de la Guerra de Vietnam. Bueno, el libro narra la vida de
Marcos Salamanca, un joven muy inteligente que le apasiona la fotografía. Bueno, él vivió una vida relativamente normal en su barrio con sus amigos Toño y Fercho hasta que al cumplir 18 años su padre decide suicidarse y se entera que tiene un hermano con una discapacidad mental. Bueno, Apocalypse narrates the life of Marco Salamanca, a brilliant and different human who is passionate about photography. And his life in the gloomy streets of Bogota. Um, he lived a normal life with his friends Soño and Fercho until his 18th birthday, when his father decides to commit suicide, and when his father decides to commit suicide, and where was I? Oh no, oh no, and he learns that he has a brother with a mental disability. Thanks to these events, his life changed completely. Bueno, yo soy Marcos Salamanca, un joven de 16 años aficionado por la literatura, las películas y la fotografía. Marcos Salamanca es una persona muy decente, muy formal y también buena gente con las personas. Pero al final del libro se le puede ver una personalidad mucho más melancólica por todo lo que él ha vivido. Bueno, yo soy el Crow y yo fumo marihuana desde que me levanto hasta que me acuesto. Tengo 18 años, sufro de cáncer y cuando iba a las quimioterapias conocí a Marcos y desde ahí nos volvimos muy buenos amigos y estoy en los últimos días de vida con él. Bueno, Elvira. Elvira es la exnovia de Marcos, que es muy posesiva y muy insegura. ¿Yo quién soy? Hermano. Ah, sí, yo soy Mr. Nadie. Pero a mí, ¿qué me pasó? Usted tuvo un accidente y usted le dio pues como amnesia. Ah, sí, yo tuve un accidente y a raíz de este accidente tuve problemas en la mente, por lo que tenía una memoria a muy corto plazo y veía visiones que compartía con el hermano de Marcos, que él las pintaba porque eso le apasionaba. Bueno, yo me identifiqué con Marcos, ya que Marcos era una persona que le encantaba conocer a la gente a profundidad, intentar saber todo sobre la persona para conocerla mejor. Yo también me identifiqué con Marcos ya que él veía el mundo de una manera diferente, él quería dejar su huella sin hacerle daño a los demás. También era muy apasionado por respetar sus principios, no dejaba que nadie ni nada hiciera que él pudiera atacar sus propios principios, los defendía muy bien. Bueno, yo también me identifiqué con Marcos porque él veía la vida de una manera diferente, de una manera extraordinaria, y a él le gustaba mucho como investigar sobre los rincones más oscuros del alma humana, y pues él trataba como de sacar siempre la luz pues sí, en esas situaciones. Bueno, yo me identifiqué también con Mr. Nadie porque, aparte de que también tengo muy mala memoria, me considero un hombre muy gentil y sincero como lo era Mr. Nadie. Evolución del personaje principal. Bueno, en la historia hay mucha evolución en el personaje, ya que está relatada al personaje desde joven hasta que fallece. Pero la más notoria se puede ver cuando asesinan a su hermano Bernardo. Después de eso, él toma venganza y mata a la persona que asesinó a Bernardo, y desde eso se le puede ver una personalidad más madura y más sombría. Bueno, tiempo cronológico. El libro está ambientado entre finales de los 70 y en el año 2010. A finales de los 70, cuando se da el nacimiento de Marcos, y en el que su madre muere por complicaciones, y en el 2010, cuando Marcos decide suicidarse porque su enfermedad está muy avanzada, el cáncer. Bueno, el tiempo ambiental. El tiempo ambiental es principalmente muy húmedo y frío y lluvioso porque la historia se basa principalmente en Bogotá y en Bogotá el clima es así. Bueno, nosotros investigando
sobre el libro, nos dimos cuenta de que Mario Mendoza le gustaba siempre dejar un mensaje en sus historias, o sea, no solo como entretener a la gente, sino también que la gente cuando leyera estas, poderse llevar algo para toda la vida. Bueno, otro dato curioso es que en el libro hay un personaje llamado Marcelo Tafur. Marcelo Tafur escribió el libro Satanás dentro de la historia, que es un libro que el autor Mario Mendoza lo escribió en la vida real. Bueno, la historia, como dije anteriormente, se basa principalmente en Bogotá, en lugares como la Avenida 19, el barrio El Quiroga, el barrio Santa Fe o Monserrate. También se basa en otras ciudades de Colombia, tales como Popayán, Buenaventura y Cartagena, y otros países como Italia o Vietnam. Cuando íbamos leyendo el libro, nos íbamos percatando de que también aparecían personas que nosotros conocíamos, tales como Paul Gauguin, un pintor francés apasionado por las pinturas sobre la selva y también con los indígenas. Este aparece cuando Marcos visita al papá de Toño en la cárcel y ese señor tenía la celda llena de pinturas de él. Él le regaló una pintura a Marcos y a Marcos le gustó mucho. Él investigó mucho sobre él y quedó totalmente apasionado. Bueno, y también se menciona a Marilyn Monroe cuando Marcos está con unos amigos y están teniendo una conversación sobre, pues ellos se plantearon la pregunta de por qué, o sea, como que los hombres que veían de extraordinario en una mujer prostituta que en una mujer normal. También aparece Jim Morrison, el cantante de rock. Este aparece cuando Marcos está hablando con uno de sus amigos y para completar una idea menciona sobre sus canciones. El libro cuenta con 303 páginas, prólogo, despedida final y nota final. Tiene 3 ediciones. Una edición que ninguno la tiene es una edición en la cual se puede ver a Marcos encerrado en una habitación con tonos verdosos y oscuros. La segunda edición es esta, y ya se puede ver como más detallada, como a Marcos mirando como para allá, no sé cómo se dice, y pues se ve más detallada, comparada a la otra que es solamente de Marcos en una habitación encerrado. Y la tercera edición vendría a ser esta, que es lo mismo que esta, la anterior que acabo de nombrar, pero con pasta dura. En cambio, esta y la otra tienen pasta blanca. El libro también se narra en primera persona, porque ya que Marcos nos narra su vida, y casi siempre se habla en pasado para darnos contextualidad de la historia, pero a veces se habla en el presente. Bueno, el libro utiliza narraciones y oraciones entre los personajes y descripciones para describir los lugares. Y aunque Mario Mendoza utilice un forma de escribir muy extravagante, detalla todo muy bien. Cuando íbamos leyendo el libro, nos íbamos dando cuenta, aunque tenía una lectura muy fácil, también tenía palabras que desconocíamos. Una de estas era sordido, que se utiliza cuando uno quiere escribir algo que es miserable, desagradable o sucio. Otra palabra vendría a ser congénere, que son 2 individuos de la misma especie. Escorada, que significa ladeada o inclinada. Leprocomio, que es un hospital para gente con lepra. También encontramos figuras literarias como la cárcel es un lugar sordido y triste, que es una personificación. Le cae un mechón grasiento por la frente, que también es personificación. Tragábamos las calles, metáfora. Éramos como una sola persona, hipérbole. También encontramos frases favoritas que describían, no describían, hacían parte muy importante de la historia, ya que estas marcaban como un antes y un después de la trama. La primera es
atacó por la espalda a Pepe y murió por la espalda. Esta le dijo Marcos justo cuando acaba de matar a Pepe, el asesino de su hermano. Desde ese momento Marcos se volvió una persona muy triste y como sin sentimientos. Y la otra frase favorita que nosotros tuvimos fue: soy el octavo punto de fuga y el octavo punto de fuga y el último, el que completa el cuadro apocalíptico. Esta frase es la última que se dice en el libro antes de que Marcos se suicidara por su avanzada enfermedad. Los puntos de fuga hacen referencia a todos los lugares donde terminaron sus amigos y él escapando de la violencia o siendo matados por esta. ¿Cuál es la problemática que se resuelve en el libro? Como tal, en el libro no se resuelve ninguna problemática, aunque esta sí lo tiene. Tiene dos problemáticas. La primera es que Marcos y sus amigos siempre querían avanzar como personas y no se dejaban llevar por los demás. Por eso estos siempre al final del libro tienen como problemas con personas poderosas y tienen que huir o terminan muertos. Y la otra problemática es un rito antiguo que empiezan a darse en la gente más poderosa de Bogotá, que le empieza a vender a la gente del común, y esta los hace alucinarse a ellos mismos, pero en el otro sexo. Y esto los hacía volverse muy locos. ¿Qué conocíamos de lo ya mencionado en el libro? Como tal, no conocíamos nada de la historia del libro, pero conocíamos algunos conflictos que pasan, como por ejemplo el narcotráfico, la violencia en Colombia, los conflictos armados, ya que estos han sido muy importantes para el país, y como han sido importantes para el país, algunos personajes, estos conflictos, estas situaciones, les han dejado secuelas psicológicas y emocionales. Bueno, ¿qué otro título le pondríamos al libro y por qué? Le pondríamos Ciudad Gótica porque en el libro se menciona mucho, pues, esta frase, ya que Bogotá está interpretada como una ciudad muy lúgubre y además el término gótico se utiliza mucho para describir algo como una combinación de varias emociones, que como amor, temor, pues así. Listo, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo del libro? Bueno, para nosotros, aunque habían muchos como políticos, técnicos y sociales, fue que nos enseñaba cómo distinguir entre el bien y el mal dependiendo de nuestros criterios y creencias, y también nos mostraba que por más que nosotros estuviéramos en el punto más bajo de nuestra vida, que todo nos estuviera yendo mal, teníamos que seguir luchando por nuestros sueños y tratar de hacer lo que nos gusta. Bueno, nosotros también, la opinión que tuvimos en el libro fue muy positiva, ya que como la mayoría de la trama nos pareció muy interesante, aunque el final, hay una parte del libro en el que el personaje principal se encierra en su casa durante un año, y eso nos parece que no tiene como mucho sentido con todo lo que llevaba, aunque de todas formas me pareció muy buena la historia porque nos deja como una buena enseñanza de que debemos depender siempre de nuestros principios y no dejarnos llevar por lo que piensan los demás. Bueno, a mí lo que más me gustó del libro es que como que integra muy bien las problemáticas sociales de Colombia. Y bueno, básicamente el libro trata sobre esas problemáticas que tiene Colombia. Entonces por eso me gustó, porque como que las integran bien en la historia. A mí me gustó mucho el libro porque pues la historia es muy entretenida, pues al final casi no me gustó, pero la historia es muy entretenida, lo recomiendo mucho, pero para mayores de 14, pues sí es muy buena. Bueno, a mí también me gustó mucho el libro, porque me mantenía siempre muy entretenido, muy pegado al libro. Yo dejaba de leer y quería seguir leyendo porque quería saber qué iba a pasar. Aunque estoy de acuerdo con mis compañeros que el final es un poquito aburrido, me parece chévere porque hacen la relación
el suicidio de su papá y el suicidio de él, ya que los dos mueren porque, pues se suicidan porque están muy llevados de una enfermedad y no quieren morir tan miserablemente. Muchas gracias.